Capítulo 24. Shabbat. Abuelo se mecía lentamente hacia atrás y hacia adelante junto a los demás que se habían congregado para el servicio de la mañana. Acepta, oh eterno Dios, las oraciones de tu pueblo Israel. Restaura tu pueblo para servirte y ofrecerte sacrificios. Acepta por tu gracia a tu pueblo. Su cabeza estaba cubierta con el taled azul y blanco que había sido el manto de oración de su padre, del padre de su padre y de todas las generaciones de sacerdotes en la descendencia de los Kohanim, y que nuestros ojos estén abiertos cuando tú regreses a Sión con tu misericordia. Bendito eres tú, Eterno, que restauras la gloria divina en Sión. Aún al estar orando, un gran pesar oprimía a abuelo. Hoy era Shabbat, el día de descanso, cuando un hombre no podía ni siquiera llevar un pañuelo al servicio del templo. En este día estaba prohibido viajar y en el único día en que el mufti había otorgado permiso a los judíos de la ciudad vieja para salir, con la aclaración de que debían regresar antes de la caída del sol, o se les impediría la entrada a sus casas y a los lugares sagrados de estudio y adoración. Abuelo abrió los ojos y miró la cúpula de la sinagoga, iluminada por la luz de la mañana a través de sus ventanas. Oh eterno y misericordioso Dios, oró en voz baja mientras los hombres a su alrededor continuaban haciéndolo también con sus características cadencia. Abuelo se estiró las orejas. Sé que el Shabbat es tu día. El mufti también lo sabe y se ha burlado de ti, obligándonos a romper las leyes de la Torá. Pero nosotros sabemos más que ellos, ¿no? Especialmente hoy es nuestra mitzvah para comunicar tu palabra. Tal vez Jacob hoy no cuente con nadie que le lea la Torá. Por eso, Señor, sé que entenderás esto. Hoy tengo que tomar el autobús. El resto de la congregación estaba recitando el Halel. Desde la angustia invoqué al Señor y me respondió, poniéndome en lugar espacioso. El Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así que irás conmigo hoy, aunque viaje en el autobús al monte Scopus, y me guardarás para que vuelva a casa sano y salvo. Las lágrimas se le agolpaban en los ojos al pensar que iba a ver a Jacob de nuevo. Suspiró profundamente y agregó, Señor, tú sabes que el muchacho es todo lo que tengo. Al pensar que volvería a ver a Jacob, se le calmó el dolor en el pecho y pudo respirar con facilidad, cosa que no había podido hacer en las últimas semanas. La última oración y la bendición final de los Kohanim lo trajo a la realidad. La gran cúpula de Nissan Bek retumbó con el amén de la congregación y abuelo sintió en su corazón que el Eterno había verdaderamente oído sus oraciones. Besó los flecos de su taled y por primera vez en su vida se preparó conscientemente para romper el mandamiento con respecto al Shabbat. Shalom, Rebbe Lebowitz, lo saludó un joven estudiante de Yeshiva cuando pasó a su lado apresuradamente. Que tengas un buen Shabbat, Yossi, le contestó evitando mirar a los ojos al anciano rabino. Eilan, que se acercaba a él, pasando entre los miembros de la congregación que estaban en el santuario. Rebbe Lebowitz, escuchó la voz desafinada del rabino siguiendo a Yossi. Por favor, me gustaría hablarle, le gritó. Oh, Rebbe Lebowitz. Yossi se acercó más a abuelo, haciéndose a un lado de un grupo que estaba discutiendo algo de las escrituras. Rebbe Lebowitz, me gustaría discutir con usted un asunto concerniente a las leyes Hashabat Aveidah, la devolución de propiedades, como lo estudiamos en el Talmud, y la Mishnah, Babet Metzi. 2. Si se encuentra otra propiedad, comenzó preparándose para una discusión que le tomaría horas. Abuelo no detuvo su paso. Sí, yo sí, quizás otro día. Recuerda Levítico 19, versículo 18, y todo estará bien. Debo apurarme o perderé el ómnibus. El estudiante se detuvo atónito mientras el rabino Eilan lo seguía acercándose. ¿Su autobús, Rebbe Lebowitz?
Sonó su voz detrás de abuelo mientras saludaba a otros y se escabullía por las gruesas puertas de la gran sinagoga. La chillona y penetrante voz del rabino Eglán lo siguió hasta la calle, donde otros hombres vestidos con sus abrigos negros estaban discutiendo algunos aspectos de la ley, así como comentando el edicto del mufti, permitiendo viajar dentro y fuera de la ciudad solamente en Shabbat. Rebele Bowis, permítame una palabra. Mañana, no puedo retrasarme. Abuelo se apuró al atravesar las callejuelas del distrito judío hasta el barrio armenio, donde estaba la prometida escolta esperando para llevarlo hasta la puerta de Sion y el ómnibus número 2. Las calles estaban llenas de caras que conocía de toda su vida. Las cabezas se inclinaban y los ojos los seguían curiosos cuando levantaba la mano para saludar. Un poco más adelante vio la angosta puerta de Mendelbaum, que demarcaba el límite del distrito. Miró por encima del hombro. Entonces, Dios, ¿estás acompañándome? Aseguró el paso en los 50 metros que le quedaba hasta que pasó debajo del arco y se encontró con un pequeño grupo que esperaba detrás de la línea de infantería liviana británica. Un alto y robusto oficial de bigote tupido miró al grupo de judíos detenidamente. Frunció el ceño cuando vio acercarse a abuelo. Que tenga un buen Shabbat, rabino, le dijo. Abuelo miró hacia atrás para ver si, tal vez, el oficial inglés se estaba dirigiendo a otro rabino. Buen Shabbat, dijo titubeando. Qué cosa más detestable, ¿verdad? Nuevamente abuelo titubeó cuando el oficial bajó la vista y lo miró directamente. ¿Se está dirigiendo a mí, señor?, preguntó abuelo. Sí, por supuesto. Es detestable esta resolución que prohíbe abandonar la ciudad, excepto el día de descanso. Y así todo necesitan escolta armada. El mufti está tratando de quebrantar el espíritu de los judíos de la ciudad vieja. No creo haber tenido el placer de conocerlo. Abuelo se mesó la barba y sonrió interiormente ante la indignación de este gentil contra el mufti. Capitán Luz Thomas le extendió la mano, y usted, señor rabino Sholom Lebowitz, le dio la mano al oficial, no prestando atención al dolor en su pecho. Veo que es rabino, agregó, retorciéndose el bigote y balanceándose hacia atrás sobre sus talones. Y yo veo que usted es oficial. Sí, dijo carraspeando. Debe tener algo urgente que hacer para salir de la ciudad en Shabbat. Tengo un nieto en el hospital Hadassah. Abuelo se acomodó los anteojos mientras el oficial fruncía el ceño y sacaba un pequeño anotador de cuero de bolsillo. Por acá lo tengo, dijo pasando las páginas. ¿No será un pequeño que se llama Jacob Lebowitz? Abuelo asintió con la cabeza. Ese mismo, pero ¿cómo lo sabe? Es un buen chico. He tenido el placer de hablar con él. Él mencionó que tenía un abuelo en la ciudad vieja y no podía ser otro que usted. Un sentimiento placentero inundó al anciano. Seguramente este era una señal de que Dios estaba en control. No he sabido nada de su salud últimamente y creo que debe estar con él, inclusive en Shabbat. Solamente hombres como los del mufti creen que Dios tiene sentimientos tan mezquinos como para impedir que esté con Jacob y en Shabbat. ¿Verdad? Claro que sí. Amén, contestó una mujer de mediana edad con un largo vestido negro de lana, y que el cerebro de los miembros del mufti se evaporen. Amén, repitieron dos jóvenes estudiantes askenazim simultáneamente al escupir para acentuar su posición. Bien dicho, rabino. El oficial tiró su cabeza hacia atrás y se rió en voz alta. Un noble sentimiento. Una oración que vale la pena, dijo abuelo, mientras el grupo se apiñaba, cada vez más cerca uno del otro en abierta aversión hacia Ajamim. ¿Y cuándo vamos para las puertas de Sion? Todavía tenemos unos minutos hasta que venga el autobús. El capitán miró su reloj. No queremos dejar a nadie. 5 minutos más. El anciano rabino levantó los brazos. Si hoy fuera un Shabbat normal, estaríamos volviendo a casa de la sinagoga, ¿verdad? Las cabezas se movieron al unísono, asintiendo, y cantaríamos, levantó su voz en la calle, para que el mufti nos oiga. Cuando despertemos del oscuro sueño de la vida, cuando a los pechos cansados Dios liberte, los corazones apenados serán sacudidos, embriagados de éxtasis, de la pálida sien.
Toda aflicción es quitada, porque el dolor se va y el gozo lo reemplaza. Los 12 se unieron y sus voces resonaron contra las piedras de los edificios como si miles de voces estuviesen cantando. Cuando terminaron y se apagó el último eco, Abuelo se dio vuelta en dirección al capitán y le dijo con placer: «Ve usted, aún los ángeles se nos han unido en nuestra celebración del Shabbat del Señor. El edicto del Mufti no puede quitarnos el gozo». «Bien dicho, rabino», le contestó el inglés con una sonrisa burlona. «Amén», contestaron los dos Askenazim, escupiendo en tierra. Todos se presentaron y se estableció un sentimiento de camaradería en el grupito. Cada uno de ellos tenía una razón para viajar a la ciudad nueva, y mientras le contaban a Abuelo quién era el único rabino en el grupo, él les confirmaba con palabras de la Torá que habían excepciones a la ley. Luke Thomas se mantuvo a corta distancia de ellos, sin perder palabra de lo que se hablaba. Cruzó los brazos detrás de la espalda y cuando Abuelo comentaba algo interesante, movía la cabeza y estiraba el labio inferior pensativamente. Luego el anciano rabino le dijo al capitán: «Usted ve, los hombres de Israel se sientan a las puertas a discutir los libros sagrados. A pesar de ser goy, usted también está escuchando como si fuera un alumno de yeshiva. Muy interesante». El grupito de judíos miró al inglés con atención. Él se enroscó la punta del bigote sabiendo que el grupo esperaba su respuesta. «Lo que pasa es que lo que usted está diciendo lo encuentro tan parecido». Se detuvo. «Es que usted parece cristiano». «¡Ja!», se rió alto el anciano rabino, seguido por quienes lo circundaban. «Lo que acaba de decir, que parezco un cristiano, con lo que digo, me hace responderle que usted parece un judío». «Soy un seguidor de Cristo, señor», replicó el capitán al unírsele 6 guardias ingleses. «¿Al que llamamos Yeshua?» «Exacto. Yo creo que él es el Mesías, el que cumplió las profecías». Abuelo se estiró las orejas, conscientes de que el grupito de judíos y gentiles estaban rodeándolo bien cerca esperando su respuesta. «Muchos judíos están de acuerdo con usted, capitán, de lo contrario no estaría acá diciéndome que es cristiano. Sus antepasados han estado orándole a árboles mientras que los judíos han estado enseñando la Torá, y sus discípulos judíos estaban discutiendo sus parábolas. ¿Verdad?». «Claro que es verdad». «Bien dicho, rabino», asintieron los dos estudiantes Askenazim, mientras los demás movían la cabeza y murmuraban aprobando sus palabras. Las miradas se volvieron hacia Luke, esperando su respuesta. «Veo su punto, pero no dice en Isaías. Creo que es en Isaías 52, que inclusive los gentiles verán al Mesías y creerán». «Bien dicho, capitán», dijo el anciano. «Me temo que los gentiles hayan convertido a Jesús en gentil y por 2000 años los judíos han sido asesinados y torturados en el nombre de Cristo. ¿Y qué tiene que decir Dios a eso?». Luke respiró profundamente y se aclaró la garganta. «¿No está escrito que la naturaleza de Dios se mantiene inconmovible y que es eternamente Él mismo? No importa lo que le hagamos, Jesús es el mismo que hace 2000 años atrás cuando creyó el primer judío». Abuelo levantó la mano para hacer callar a la discusión en yiddish que se había originado detrás suyo. Abuelo aprobó la buena manera y la amabilidad con que el inglés exponía su punto de vista. Él había discutido anteriormente con cristianos goyim y generalmente había hostilidad, y el tono subido de la discusión hacía que se terminara con asesinos de Cristo. «Tal vez podríamos terminar esta conversación, cena de por medio, algún día, cuando los seguidores de Alá y su profeta nos permitan, o simples estudiosos como nosotros, volver a cenar, ¿no?». «Me encantaría traer el pan a esta cena, señor». El capitán saludó y se volvió hacia sus hombres. «De frente», ordenó. 2 a los costados, uno adelante y otro atrás del grupo. «Rabino, ¿sería tan amable de organizar el grupo, por favor?». Abuelo sacó a su grupito junto como el general de una pequeña banda, mientras marchaban por el hostil barrio árabe. El inglés controlaba la sombra de cada puerta y de cada techo por donde pasaban. El capitán caminaba adelante del grupo con su arma lista en caso de necesitarla. Él sería el primero en caer si fuésemos atacados, pensó Abuelo, y se hizo el compromiso mental de invitar al capitán a partir el pan con él, siempre y cuando hubiese pan para partir. Era sábado por la mañana, habían pasado 6 días del funeral de Miriam e Ismael.
Como tantos miles de árabes cristianos, el nieto de Miriam había empacado sus pertenencias y se había marchado a la seguridad de Beirut, en el Líbano. Diariamente el éxodo de árabes cristianos se aceleraba, vaciándose las oficinas del gobierno de intelectuales y menguando los empleados de la oficina de correos y del servicio de teléfono. Eli sabía que al día siguiente las puertas de las iglesias cristianas estarían abiertas para los pocos que tuvieran la valentía de adorar a Dios. Muchos de ellos se quedarían detrás de las puertas cerradas, orando en silencio en dirección al monte de los olivos, esperando que Cristo, una vez más, pusiese su pie allí trayendo paz y acción. Eli lavó los platos, orgullosa de sí misma por haber hecho los crepes de queso con las indicaciones que Raquel le había dado. Raquel se había retirado a su habitación, con Shaul siguiéndola feliz detrás de sus talones, para prepararse para ir al hospital a visitar a Jacob. Tío Howard asomó su cabeza por la puerta de la cocina. ¿Ya terminaste, querida? Eli cerró el grifo y se secó las manos. Me pongo el abrigo, dijo apagando la luz y saliendo. Tío Howard le dio un silbido de aprobación al verla vestida con falda y un suéter rojo. «Pareces vestida para Navidad», dijo feliz. Se detuvo delante de la puerta de Raquel y golpeó. «Raquel, ¿vienes?», preguntó Eli. Raquel abrió la puerta vestida con una falda que Eli le había dado y un precioso suéter azul que combinaba con sus ojos. «No una, sino dos preciosas muchachas», exclamó tío Howard. «Muy amable, profesor», respondió Raquel. «Los dos son muy amables». En la ciudad nueva, las hojas secas se amontonaban en las calles, casi desiertas. Rollos de alambre de púa protegían las aceras. Eli miró ansiosa a tío Howard mientras esquivaban las barreras y desvíos en su camino al hospital Hadassah. Al pasar frente a los cuarteles de policía de Palestina, Eli pensó en la semejanza que tenía con los castillos de los cuentos de terror. Lo circundaban altas defensas electrificadas y por todas partes el alambrado parecía enfatizar el decreto del gobierno británico hacia el Estado judío. «¿Es una prisión?», preguntó Raquel desde su asiento trasero. «El cuartel de policía. El alambrado es para mantener a la gente afuera, no adentro. Lo llamamos Bebingrad, en honor al mismo de Asuntos Extranjeros que hizo todo este lío. Él es el responsable de que tú estuvieses fuera de Palestina. Bloqueó la inmigración para apaciguar al mufti». «Parece divertido», comentó Eli. «Todo este alambrado, defensas y armas, quieren mantener a los judíos fuera de Palestina, encerrándose ellos mismos dentro de la prisión que se han construido». Se dio vuelta hacia Raquel, mirándola de perfil. Una triste sonrisa aparecía en sus labios, pero no levantó la mirada. Ella conocía bien el tema de las prisiones, pensó Eli. «¿Él vive ahí?», preguntó Raquel observando a los guardias británicos armados en cumplimiento de su deber en las puertas. «No», le explicó tío Howard, «en Inglaterra». «Entonces, ¿para qué se esmeró tanto en mantenernos afuera? Mis padres lucharon tanto para vivir aquí antes de la guerra. Si solo...» Se cortó, pero Eli escuchó la angustia en sus palabras inconclusas. Raquel se aclaró la garganta y empezó de nuevo. «Este es un rinconcito tan pequeño, ¿no? En nuestros días, los británicos temen perder su imperio y los beneficios que sacan de él. Egipto, India, Palestina, sin ofender a las naciones árabes, pueden carecer de gasolina para llenar los tanques de sus automóviles», explicó Howard. «Entonces cambian petróleo por vidas humanas», dijo Raquel triste. «Esas cosas no cambian. Cuando Jesucristo caminaba por estos montes, se detuvo en el de los Olivos y lloró por esta ciudad. Más tarde les diría a sus seguidores todas las cosas que acontecerían, hasta la destrucción del templo». «¿Y pasó como él dijo?», preguntó Raquel. «Hasta el más mínimo detalle. Habló, inclusive, acerca de las cosas que están pasando hoy en día. Hasta el último detalle», repitió. «Es un hecho», dijo guiñándole un ojo a Eli. «Creo que él sabía cuán temerosos serían algunos arqueólogos cada vez que manejaran hacia el hospital atravesando Sheikh Jarrah». «¿A quiénes refiere, profesor?», preguntó Eli bromeando. Raquel se reclinó hacia adelante apoyando sus brazos en el respaldo del asiento delantero. «¿Cómo es en Estados Unidos?», preguntó. Eli le alcanzó un ejemplar de la revista Life. «Esto te dará una idea. Donde yo vivo todo es brillante y decorado como si fuera la Navidad de acá, y Papá Noel está en todas las vidrieras y la gente va de compras como loca buscando los regalos de último momento.
Esperaré aquí en el auto, Raquel le comunicó a Ellie mientras tío Howard entraba al estacionamiento del hospital y apagaba el motor. ¿Estás segura?, preguntó Ellie. Vas a disfrutarlo. Creo que el muchacho habla polaco. Vayan, el paseo ha sido agradable, dijo mientras ellos salían del auto. Raquel se sentó en el asiento trasero del Plymouth del año 32 de tío Howard, recuerdo de viejos tiempos de diplomáticos americanos en Palestina. Hojeó la revista del 22 de diciembre que había llegado por correo especial desde la agencia. En la portada se veía un chico con un himnario, mientras delgados ángeles tocaban el arpa sobre su cabeza. Casi es Navidad en Estados Unidos, pensó, sonriéndose al pensar en la Navidad en Polonia antes de la guerra, cuando los gentiles decoraban las calles y las casas y cantaban canciones religiosas. Generalmente la celebración coincidía con Hanukkah, una de las festividades más brillantes del calendario judío. Recordó la última Hanukkah que pasó con su familia en la ciudad de Varsovia, ocupada por los nazis. Sus hermanos se reunieron alrededor suyo mientras encendía la primera de las 8 velas en conmemoración de los 8 días festivos y la batalla judía por la libertad. Se habían intercambiado los regalos y ella había ahorrado suficiente como para regalarle a cada uno de sus hermanos, inclusive al bebé Shani. A pesar del hambre y el dolor de la guerra, las luces y la alegría habían llenado la casa. No sabían que esa sería la última Hanukkah juntos, en familia. En menos de un año, durante la noche, las puertas de su casa fueron derrumbadas por los golpes de los nazis y fueron metidos en camiones de ganado mientras los hombres armados cantaban: «Aplasta el cráneo de un judío y el futuro será nuestro. Mueve orgulloso la bandera al viento cuando tu espada esté manchada con sangre judía». De no haber sido por algunos buenos cristianos en la comunidad polaca, todos hubiesen perdido. Al marchar en la nieve hasta el camión de ganado que esperaba en la estación del ferrocarril, una mujer tomó al hermanito de Raquel de brazos de su madre, diciéndole algo al oído con los ojos llenos de lágrimas. Raquel vio cuando la mujer fue detenida por el guardia de la SS al borde de la vía, y eso fue lo último que supo de Shani. Su madre lloraba en silencio al ser empujada dentro del tren, pero no se viró a mirar la suerte corrida por el niño por temor a que los nazis pudiesen darse cuenta que el sonriente bebé le pertenecía. Raquel pasó las páginas de la revista devorando las fotografías con la mirada. En todas las hojas se veía abundancia y libertad. Un anciano miraba por una ventana como una anciana cortaba un pavo sobre un fogón de madera lleno de alimentos. Se veía un árbol decorado con dulces y palomitas de maíz, y una nueva marca de modelo de automóviles exhibía su brillante modelo. «Mamá, acá vienen», y Jim no necesita el hueso de la suerte, ya tiene su Plymouth. Raquel se sonrió y miró el material del asiento trasero. En la guantera del tablero se veía la palabra Plymouth, así que este auto en el que estaban sentada también era americano. Ciertamente que no se parecía en nada al de la revista, pero tenía un final feliz y una extraña sensación. Suponiendo que era la pasajera del aviso publicitario, siguió dando vueltas a las páginas y se encontró con el dibujo de un refrigerador grande y blanco lleno de comida. «Kelvinator, por supuesto», decía la leyenda. Usted nunca vio algo como esto, nunca lo esperó, ni siquiera soñó con un refrigerador como este, uno de los grandes productos americanos de posguerra. Se llenaba de asombro con las explicaciones del poder de las máquinas. En Polonia nunca había escuchado de que una máquina pudiese mantener los alimentos fríos y frescos por varios días. ¿Qué lugar más maravilloso debe ser esta América con los inventos y las bandas de música y hombres y mujeres bailando juntos, no solo en el mismo salón, sino uno con el otro, tocándose? Mientras seguía pasando las hojas de la revista, vio fotografías de fiestas y la historia del duque de Windsor, pero se conmovió al ver la foto del Ave María atascado en el banco de una arena mientras los refugiados luchaban por llegar a la playa, y el cañonero británico observaba detrás. La leyenda decía: barco de refugiados, varado intencionalmente en Palestina. De alguna manera, la realidad del suceso parecía salirse del contexto, y Raquel se preguntaba si los ojos de quienes vieran los deliciosos anuncios serían capaces de interpretar en toda su magnitud lo que realmente pesaba dentro del casco de ese pequeño barco. Aquí fue donde conocí a Moshe, y aquí nos dejó el carguero, y aquí fue donde salté al mar.
pero ellos no verán nada más que gente mojada en la playa y un pequeño barco pesquero detrás de las olas. Siguió dando vueltas a las páginas, deteniéndose a leer Creador y Criatura, arriba de Editorial, El mismo mundo. Raquel leyó despacio y en voz alta para practicar el inglés. Quien esta semana celebra el nacimiento de Jesucristo está sufriendo la irrealidad de la importancia del evento. Luego le preguntaría al amable profesor qué quería decir esto. El nombre correcto de nuestros problemas es secularismo, que se define no como la negación de Dios, sino como la práctica exclusión de Dios de nuestro pensamiento y nuestras acciones. Dios llega a ser lejano, meramente una figura histórica desconectada de nuestro diario vivir. Raquel repitió la última frase y miró hacia afuera, el panorama que tenía delante desde el monte Scopus de Jerusalén. ¿Cuál es el verdadero problema que tienen estos estadounidenses?, preguntó en voz alta mientras pasaba su dedo índice por la columna impresa. Por ejemplo, ahora en Europa. Se detuvo y movió la cabeza. Ahí está, escriben del problema europeo y no del americano. Continuó leyendo, satisfecha porque las delicias de una tierra como esa podía excluir cualquier problema. El problema no es tanto el puente destruido o la falta de transporte, sino una enfermedad del espíritu que solamente se puede expresar con la cruel frase de la muerte del corazón. Raquel conocía esta enfermedad, por lo que le había tocado vivir. Ella todavía caminaba entre los vivos, pero su corazón había muerto hacía mucho tiempo. Se inclinó hacia la revista, pasando su dedo por cada palabra. La característica es que muchos de estos corazones han muerto mientras confesaban a Dios, buscando en vano recuperar su importancia. Así es que pensó sintiendo un poco de alivio, que su misma enfermedad estaba deletreada en las páginas de una revista americana. Nunca le había puesto nombre. En alguna parte, entre el primer camión del ganado y el último oficial nazi que abusó de ella, había muerto su corazón, aún a pesar de sus luchas por recuperar la importancia de Dios. En una vida llena de horror y traición había perdido la batalla, había perdido su alma y había perdido a Dios. Dirigió su mirada hacia los muros de la ciudad vieja donde vivía su abuelo sin saber siquiera que ella vivía. Quizás mi corazón siempre estuvo muerto, dijo en voz alta, sorprendida por el sonido de su propia voz. Trató de recordar si Dios había sido real para ella alguna vez, o si él había sido algo lejano, una simple historia adosada a su herencia, el Hanukkah o Pesaj. ¿Él había estado cerca de ella? Cerró los ojos tratando de recordar la cara de su madre al lado suyo mientras oraban. El espíritu y la carne son tuyos, oh mi pastor celestial, mis esperanzas, mis pensamientos, mis temores. Tú los conoces, tú encaminas mis pasos por tus sendas. Si tú me sostienes, ¿quién me hará caer? La fe de su niñez parecía burlarse de ella. ¿Cómo había caído? Ahora no había ni Dios ni hombre que pudiera levantarla. Se quedó mirando por la ventanilla con la mente en blanco y vio aproximarse un vehículo blindado hacia el monte Scopus. Un alto oficial británico salió del lado del conductor y corrió a abrir la puerta del lado del acompañante. Extendió la mano para ayudar a descender a la persona que estaba allí sentada. Un anciano rabino vestido con un amplio abrigo negro se bajó del vehículo a la acera. Se sonrió a través de su gran barba gris y se ajustó su abrigo al cuerpo. Le hizo una cortés inclinación de cabeza al oficial y se dio vuelta desapareciendo por las puertas del hospital. Raquel se sonrió por la apariencia del anciano, igual que los rabinos en el gueto de Varsovia, pensó. Pero eso había sido hacía mucho tiempo. Buen Shabbat, rabino, dijo suavemente recordando las miles de caras que habían desaparecido para siempre. Gerard terminó de perforar el agujero en el tablero del camión de carga británico que había robado. Sacó el tubo de 3 pulgadas del asiento de al lado y lo introdujo en el agujero. Se ajustó perfectamente. Lo soldaría en su lugar antes de ponerle el fusible y nadie sería capaz de detener su ruta mortal. Se paró fuera del camión mirando con satisfacción los cajones de explosivos que los escogidos hombres del Jihad, los Moccades, habían colocado. Sonriendo se limpió las manos en los pantalones. Hassan se le acercó por la espalda tosiendo fuerte para anunciarse y parecería que la voluntad del mufti es también la voluntad de Alá. Gerard ni se molestó en darse vuelta. ¿Alguien lo duda? Estabas en lo cierto. Kadar perdió el argumento. Ahora reyes y reinos nos mandan todo lo que necesitamos para la batalla mientras se hacen a un lado y se enfurecen en contra de los judíos.
Supongo que está bien que seamos nosotros, los palestinos, los que arriesguemos nuestras vidas por el mufti. Gerard lo miró con cinismo. ¿Y qué cargo pedirás en el gobierno? Hassan ignoró el comentario. ¿Has oído que el gobierno de los Estados Unidos ha llenado otro barco de explosivo para enviárselo a los judíos? Un cajón se cayó en el puerto de Nueva York y se rompió, dijo sonriendo. Podríamos compartir los nuestros con los judíos, dijo abriendo su mano en dirección a los cajones. También podrían recibir nuestros regalos de diferente manera. Como ves aquí, Amin ha ordenado al Jihad detener toda acción hasta que tú hayas completado tu misión. Sabia decisión. Eso les permitirá calmarse e irse a dormir al tiempo suficiente para que podamos entregar el paquete. Se reclinó en el capó del camión y miró divertido a Hassan. Desearía formar parte de tal explosión en contra de los sionistas. Hassan chasqueó la lengua. El mufti te ha asignado otras tareas para la víspera de Navidad. ¿Sabías? Sí. Ponte contento. Harás la voluntad de Alá.